La Fundación ha planificado un ciclo de diálogos sobre política sindical que va a estar compuesto por conferencias y mesas redondas sobre temas muy vinculados a la actualidad y también reflexiones que tienen que ver con el papel de los sindicatos, la propia acción sindical, la dimensión transnacional de los objetivos sindicales, etcétera, etcétera. Y habíamos creído conveniente, en torno a las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre Viking y Laval, el realizar esta primera mesa redonda sobre la dimensión europea y transnacional de la huelga como medio de acción sindical, precisamente a propósito de estas dos sentencias. Supongo que, bueno, pues nos suena todo este tema porque tiene que ver con un, no diré gran debate, porque desafortunadamente no fue un gran debate en torno a todo el tema de la directiva Bolkestein, ¿no? Y quizá también tenga que ver, ¿no?, con algunos de los comentarios, aunque en otro orden, ¿no?, con esto del nuevo contrato jurídico que se está planteando por parte del Partido Popular y sobre todo haciendo ese paralelismo, ¿no?, entre camarero inmigrante, camarero autóctono, y esa tesis, que a mí es la que más me preocupa, que quizá es la que tiene menos atajo electoral, que es la tesis de que es la inmigración la que presiona a la baja sobre el factor trabajo y no es el propio mercado de trabajo el que asume en determinadas condiciones a los trabajadores inmigrantes que vienen. Es decir, ese es un debate sin duda importante, ¿no?, interesante en relación a todo este tipo de debates que tienen que ver con la fragmentación y con la desregulación de las relaciones laborales. Y ponen en cuestión las medidas de conflicto que los sindicatos nacionales pueden llevar a cabo, así como las acciones, la acción sindical internacional, más que las acciones de solidaridad, porque en el fondo estamos ante una acción sindical internacional que es de defensa de unos determinados derechos, ¿no?, en esa tesis que algunos mantenemos, que solo es posible defender los derechos donde los tenemos y los extendemos a los que no los tienen. Si no los extendemos a los que no los tienen, difícilmente vamos a poder mantener nuestros propios derechos. Los asuntos Viking y Laval son muy complejos, como ya ha dicho antes Rodolfo Benito. Técnicamente, las sentencias tienen muchas aristas, pero no solamente son técnicamente complejos, es que lo que está detrás, lo que emerge ahí, son más allá de los derechos de huelga, de los derechos sindicales en el ámbito internacional. Eso está reposando sobre una nueva concepción de la construcción europea. Las opciones de qué Europa queremos están puestas sobre la mesa y la ampliación ha venido a jugar un papel determinante en una de las dos opciones. Para decirlo resumidamente, o Europa se convierte simplemente en una zona de libre cambio sin integración política o con integración política mínima, o Europa camina hacia una integración política extendiendo, como antes ha dicho, los derechos sociales que una vez se consiguieron dentro de los Estados nacionales y haciéndolos más amplios a la nueva escala. El monstruo del liberalismo, de la libre competencia, de la no perturbación de los agentes económicos por la intervención de reglas que les impidan actuar, ese monstruo estaba ahí, siempre. Lo que pasa es que ese monstruo ha estado más o menos controlado. ¿Por qué? Por la acción, el equilibrio delicado con el cual se ha ido construyendo Europa. Hasta ahí, hasta el 2001, lo que había realmente es que se entendía que aunque el objetivo de conseguir un mercado común sin distinción de la competencia era un objetivo importante, había ciertos valores que se daban por sobreentendidos, comúnmente compartidos, que era la experiencia dura de la Segunda Guerra Mundial,
el duro siglo XX europeo enseñaba que sin derechos sociales no podía haber paz ni desarrollo armónico ni siquiera de la economía europea. Estos valores comunes son los que yo creo que ahora ya se han roto. No son comúnmente compartidos ni sentidos de la misma forma, con consecuencias importantes, porque los mecanismos de alteración, de ruptura y de los derechos sociales se pueden activar en cualquier momento. ¿A través de qué técnica? Una técnica importante, la libertad de circulación, la libertad de prestación de servicios. ¿Quiénes eran los miembros del tribunal en el 2007? Todos son, la inmensa mayoría, individuos, personas que han llegado al tribunal con la ampliación. Y justamente no hay ningún francés, ningún italiano, ningún alemán, son los grandes países que han construido, en los cuales ha construido la Europa social. Obviamente estos señores no saben qué es un derecho al trabajo, no ha estado en su cultura. Yo creo que estas son muy malas sentencias, me parece que todos estamos de acuerdo en eso. Son muy malas sentencias técnicamente y son malas sentencias en cuanto políticamente. El primer elemento, ya lo ha contado Joaquín, yo creo que es en que en materia de libertad sindical y derecho de huelga en Europa, en ese conglomerado europeo, había una especie de equilibrio desigual en el sentido en el que, como ni la libertad sindical ni el derecho de huelga podían ser objeto de regulación comunitaria, ni, por cierto, los salarios tampoco, que es el otro tema, pues entonces hay como dos planos diferentes, ¿no? Las libertades económicas del tratado no deberían interferir con los derechos sociales y viceversa. Los derechos sociales no podían interferir las libertades económicas. Y ese era el secreto del modelo europeo, ¿no? Eran derechos que estaban reconocidos en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. O sea, eran el derecho de huelga, la libertad sindical, eran derechos nacionales. Y, por tanto, el equilibrio desigual que existía en la Unión Europea implicaba un desplazamiento hacia lo estatal, hacia la esfera de lo estatal o nacional, de los contenidos que definían lo que era organización sindical, lo que era autotutela colectiva, en función de las tradiciones históricas, de las determinadas construcciones subjetivas, de esa subjetividad colectiva de que implica el sindicato y que, por tanto, era diferente cómo se construía el derecho de huelga o la libertad sindical en Suecia y el sistema sindical que había en Suecia al que podía haber en el sur de Europa, Francia, Portugal, Italia, Grecia, etcétera. El reconocimiento que se hace en la Carta de Niza, hoy Declaración de Lisboa, del derecho de huelga, es un derecho de huelga que está muy ligado al contrato. Y, por tanto, nosotros la huelga no la ligamos, digamos, al hecho contractual, sino que lo ligamos al hecho de la organización de la empresa y, desde luego, lo ligamos a la participación democrática. El derecho de huelga es un derecho de participación democrática en la sociedad. Pero el salto sobre la vigencia, sobre el valor del derecho de huelga, el salto lo da esta jurisprudencia, desde mi punto de vista, del Tribunal de Justicia, que da un paso más allá. No instrumentaliza el derecho de huelga no al orden contractual, que también, sino sobre todo al orden económico del mercado, y crea una especie de categoría nueva frente al constitucionalismo social democrático que tenemos vigente en nuestros estados nacionales. Crea un constitucionalismo de mercado, que es un constitucionalismo que se impone y anula la democracia y la democracia social de las naciones. Estas sentencias, como digo, funcionalizan el derecho de huelga a que las libertades económicas básicas y, sobre todo, la libertad de prestación de servicios y la libertad de establecimiento, como decía Joaquín, queden indemnes en lo fundamental. El derecho de huelga es un derecho que se reconoce, pero que se reconoce que es limitado, que debe ser limitado porque choca con la libre competencia. Otro segundo punto es la degradación que aparece en estas sentencias del instrumento de la negociación colectiva como medio de acción sindical. Las herramientas sindicales y las herramientas de derecho van juntas la una de la otra y hay que crear anticuerpos, hay que crear mecanismos sindicales, pero también mecanismos jurídicos de respuesta. Unas sentencias que, por otra parte, a los que
tenemos la obligación profesional de seguir la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades, pues nos producen incomodidad, pero no nos producen desconcierto. Francamente, cabía dentro de lo posible que se publicara algún pronunciamiento de estas características. Porque ya desde hace tiempo está esta pelea larvada entre las grandes libertades y la cuestión social, ¿no? Viking es una sentencia, es la importante, es la bien elaborada, es una sentencia de equilibrios y de contrastes. Fijaos que en este ámbito Viking es derecho de establecimiento. El derecho de establecimiento es, en definitiva, la lucha contra los pabellones de conveniencia, ¿no? Y el conflicto entre los estados viejos y los estados nuevos de Europa. La sentencia Laval es una sentencia más ruda, y como las sentencias más rudas, pues tiene menos encaje jurídico y quizá más encaje sindical. Estas sentencias son sentencias, las dos, absolutamente discutibles, con pronunciamientos muy contestables y, en definitiva, que por lo menos suponen un paso atrás en el sentido de que declaran que los instrumentos colectivos son vulnerables frente al derecho de libre establecimiento y al derecho a la libre prestación de servicios.